Muy buenos días, amigos. En este momento les doy la bienvenida al podcast Llévame contigo y vuela. En esta ocasión tenemos un invitado especial desde la hermana Costa Rica. El objetivo de este episodio es precisamente mostrar a los padres de familia, a las madres de familia, es cómo se puede encontrar el sentido de la vida después de haber perdido a un hijo, después de la muerte de uno o varios hijos. Y en esta ocasión me acompaña Manrique Suárez Aguilar, padre de familia que viene a acompañarnos este día como parte de ese testimonio de cómo encontrar ese sentido de vida después de haber perdido a uno de sus hijos. Manrique, muy buenos días. Agradezco de antemano la atención, las facilidades que ha prestado al equipo de Llévame contigo y vuela para que esto fuera posible. Buenos días y buenas tardes y buenas noches, donde quiera que nos escuchen y en su tiempo. Sí, muy complacido de estar acá, abrir un poco lo que hemos aprendido en el camino y compartirlo con quien, no sé, el destino disponga y ojalá sea una pequeña colaboración para quien lleva un camino eventualmente difícil porque está enfrentando el dolor más grande que una familia, un padre y una madre puede enfrentar. Y bueno, a disposición, dime vos. Muchísimas gracias, Manrique. Antes que nada, quiero compartir con todas las personas que nos escuchan que Manrique es fundador de la Fundación Abrazos de Esperanza. Este es un proyecto que busca brindar apoyo, guía, consejo y acompañamiento a madres y padres de familia que han enfrentado la dolorosa pérdida de uno o varios de sus hijos. Se enfoca en crear un espacio de comunidad donde aquellos que han experimentado la muerte de sus hijos puedan encontrar recursos, testimonios y reflexiones que les ayuden a transitar por el duelo, a encontrar sobre todo esperanza y a enfrentar cada uno de los desafíos emocionales que día a día se van presentando en este duelo. Este proyecto busca romper todos los mitos, todas las creencias, todo tipo de paradigma que rodea el tema de la pérdida de un hijo y proporcionar a las madres, a los padres de familia, a los familiares también, porque ellos también están involucrados, y a los amigos más cercanos, un espacio en donde se pueda compartir y aprender de las experiencias de otros padres y de otras madres. Porque si bien es cierto, Manrique, una servidora es tanatóloga, pero siendo muy honesta, no tengo la autoridad, bendito sea Dios, de expresar desde el fondo de mi corazón cuál es el sentir o la experiencia de un padre al perder un hijo. Tengo la autoridad solamente profesional, teórica, que mis estudios me han dado. Por eso el día de hoy agradezco infinitamente, con mucho respeto, con mucho cariño hacia todos los padres que usted en este momento representan y que ha perdido un hijo, su presencia aquí en Llévame contigo y vuela. Quiero decirles que a través de estos contenidos que ustedes van a encontrar en las diferentes plataformas de audio de Abrazos de Esperanza, así van a encontrar este proyecto de vida internacional, Abrazos de Esperanza, pero también a través del canal de YouTube, de la misma manera, ustedes van a encontrar contenidos, testimonios y reflexiones, recibiendo eso, un abrazo, un bálsamo de amor y de esperanza a esa alma de madre y de padre de familia que están pasando sin duda por una noche oscura del alma.
Gracias. Manrique, antes de iniciar, me gustaría que usted compartiera con todas las personas que están escuchándonos en este momento, de manera breve, quién es Manrique y qué es lo que ha perdido. Bueno, Manrique es otro papá más, como cualquier otro, podría decirlo así, nada más que cada vida es extraordinaria y la mía también. Eh, Vino a mi vida a través del matrimonio y con mi señora, Deisita, dos almas, Lena, mi hija mayor, y Manri, mi hijo menor. Él a sus 14 años partió y bueno, eso es lo que me tiene aquí, ¿verdad? Más allá de eso, soy como cualquier otro en el sentido de que la vida tiene complicaciones, tiene cosas dulces, tiene cosas agrias y tiene cosas que ni las alzamos a ver. Eh, Soy alguien que me gusta la naturaleza, pues vivo en un país que lo permite desde siempre. Soy alguien que he aprendido a disfrutar del tiempo, de la soledad, pero este es el que soy hoy, alguien que ha enfrentado el dolor más grande que puede enfrentar un padre, una madre, inclusive un hermano, una hermana, y lo ha transformado en algo más allá que puro sufrimiento y soportar el dolor. Eso es un poco lo que nos pide la sociedad, ¿verdad? Soporte. De hecho, la gente lo que nos dice es fortaleza, que Dios te dé la fortaleza. Y bueno, Dios lo que da es vida, ¿verdad? Es pensamiento, es poder cambiar. Y está en nosotros el enfrentar y afrontar esto y transformarnos para ser alguien diferente a quien fuimos antes de la muerte de un hijo y transformarlo en algo que sea luz. Y nosotros tenemos muy claro que nuestros hijos no deben de ser el que opaque nuestra existencia, nuestra vida. Debe ser los que iluminen, y no solamente el que ha partido, sino el que nos acompaña en vida. Y bueno, esto lo hacemos extensivo con cualquiera o con quien la vida nos haya abrazado, ¿no? Nos hemos, es más, solo cruzado eventualmente. Hoy vemos la vida mucho más amplia de lo que la vimos alguna vez. Éramos otro más y ahora me ubico en el tiempo, en el pasado. Era alguien que se dedicaba a hacer lo que hace cualquier padre, sale, trabaja, cumple con sus responsabilidades, disfrutaba mucho. Mis hijos siempre los disfruté desde que nacieron. Y bueno, cuando Manry murió, la vida te detiene completamente y te pregunta, bueno, ¿y quién es usted? ¿Para dónde va a ir? ¿Para dónde va a llevar su vida de ahora en adelante? Y eso que llamamos sentido de la vida, que lo decimos muy fácilmente, la vida te lo pregunta todos los días, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo usted aquí? ¿Verdad? Cada día se levanta uno y a través de la tristeza y de todo lo que se vive y se siente, y te pregunta, ¿y qué va a hacer? Porque se siente el fin, ¿verdad? O sea, de hecho es el fin, de hecho es el fin de alguien que fuimos y de alguien que tenemos que digamos, reconstruirnos, rehacernos, ¿verdad? En los grupos en los cuales pertenezco, llamado Renacer, está muy bien puesto el nombre. Hay que renacer. Y diría que para algunos será hasta llegar a morir en el sentido de que quien fuimos desaparece y nace otra persona nueva. Y con esa persona nueva aprendemos a enfrentar el dolor, eventualmente usándolo como energía para poder cambiar, transformar y hacer cosas, ¿verdad? Hacer cosas que ya no las podemos hacer para nuestro hijo, porque eso ni lo necesita. Nuestro hijo ya no necesita nada de nosotros, pero nosotros sí necesitamos que el amor siga fluyendo. Eso sí se mantiene, eso no cambia con respecto a quién fuimos. Quizá podría decir que el amor se hace mucho más claro, ¿verdad? Mucho más, no sé, incondicional, digámoslo así.
porque al decir esto lo que estoy diciendo es que para amar a un ser que no tiene cuerpo, que no tiene futuro, que no tiene posibilidad alguno de comunicarse más allá de eventuales sueños, etcétera, eh, pues de ahí tenemos que esa energía llamada amor, que es hacer algo, ¿verdad? Porque el amor no es un pensamiento, ni siquiera es un palpitar, ¿verdad? Es hacer por el otro, es tomar eso y hacer algo por alguien, que ya sea el destino, nuestros hijos, Dios mismo nos pone enfrente y nos dice, esta persona necesita de lo que has aprendido en el camino. Y bueno, abrazos de esperanzas es eso, ¿verdad? Y no es solamente, por supuesto, mío, ¿verdad? De hecho, nace de un congreso en México, en Teotihuacán, en el 19, en 1900, en el 2019, que nos juntamos unos papás y nos dijimos, bueno, ¿y cómo le llegamos a más gente? En el sentido de, sabemos que hay miles de personas que enfrentan la muerte de hijos y que no tienen la posibilidad de tener ayuda, por la razón que sea, por la distancia, porque no quieren, porque no se quieren exponer en grupo, lo que sea. Bueno, este proyecto nace a raíz de eso. Nosotros acá en Costa Rica lo habíamos planteado para hacerlos en programas de radio, y yendo a este congreso en México, que se hace todos los años, que de hecho el año entrante es en Veracruz, y es muy posible que andemos por allá el año entrante. El caso es de que, bueno, encuentra el caldo de cultivo de la vida, el destino, nuestros hijos proponen que se pueda dar, y bueno, ya son años lo que llevamos, 4 años haciendo esto, y bueno, yo tengo que decir que en mis sueños más locos jamás me imaginé que podría llegar a ser con tantísima gente. Hoy, o sea, digamos, la comunidad que se ha hecho alrededor de Abrazos de Esperanza es enorme. Y las personas que han participado, que son de toda Latinoamérica, pues cada vez hay más. Dentro de muy pocos días vamos a grabar con unas mamás de Panamá, por ejemplo, y un papá que vive en Costa Rica, pero él es inglés y bueno, quiere participar. Y de hecho, con él hemos estado conversando para ver si hacemos un proyecto similar a este, pero completamente en inglés. Es algo que está incipiente, no sé si va a llegar a ser, etcétera, pero bueno, sabemos que se necesita y que algunos de nosotros, voy a decir, voy a alzar la mano, yo necesito de esto. O sea, no es algo como al revés, ¿verdad? La gente necesita. No, yo necesito, porque a través de lo que hago, el amor de mi hijo se va volviendo realidad. Pero que aparte también, Y perdón, pero que aparte también necesitamos la misma sociedad, necesita la familia, necesitan los amigos, necesita la escuela desarrollar una cultura de duelo en donde podamos todos ser esa compañía para las personas, en este caso, para las madres y los padres de familia que están atravesando por este dolor que no tiene nombre, dicho por ustedes mismos. Se puede perder un amigo y queda un vacío en el corazón. Puedes perder a tu esposo, a tu esposa, puedes perder un trabajo, puedes perder a la mascota, puedes perder un objeto que tiene un gran valor sentimental para ti. Pero dicho por madres y padres de familia en el mundo, perder un hijo, no hay una dimensión exacta para decir, esto es lo que mide, esto es lo que duele, este es el nombre a lo que se le pone. Entonces, este proyecto que ustedes han lanzado al mundo, que comparten al mundo, es un proyecto, como lo comentaba con usted en días anteriores, es un proyecto hermoso, es un proyecto bendecido porque han sabido ustedes, como bien lo dijo hace unos minutos, transformar el dolor, que este dolor sea el motor para llevar el amor a través de las acciones a esas madres y a esos padres de familia
que actualmente están desesperanzados. Ahora, Manrique, viviendo en una sociedad en la que tenemos tantas creencias que venimos cargando a través de nuestro árbol genealógico, de repente duelar tampoco es importante ni es permitido. ¿Qué significa entonces para un padre de familia, para una madre que acaba de perder a un hijo, vivir su propio duelo? Duelar. Duelar es una palabra que se usa en Sudamérica, no se usa aquí en este lado del mundo. Pero bueno, en Sudamérica sí se usa mucho. Y duelamos y bueno, podemos decir que no duelamos, pero pues supuesto duelamos y todos los días, de hecho, el estrés nace de un duelo no bien manejado, si me permite decirlo así, ¿verdad? Porque es una reacción completamente natural. Y sí es cierto que nos negamos a eso, ¿verdad? La sociedad hoy nos dice, no, no, pase la página. Y bueno, cuando un hijo muere, muy pronto después, la familia, que es la que se atreve a romper aquello, ¿verdad? Se acerca y nos dice, bueno, ya es suficiente de llorar porque no lo deja descansar tranquilo. Y por supuesto, no solamente eso no es cierto, ¿verdad? Porque eso no es cierto, sino que empieza a poner una barrera entre esas personas que les duele el alma y esas personas que no logran comprender lo que es que a alguien se le haya roto todos los sueños. Porque cuando un hijo muere, lo que muere es lo que creíamos en el futuro, ¿verdad? Era nuestro sucesor, eventualmente no, era nuestro sucesor. Ahora, quiero apuntar algo muy importante porque quien nos oye eventualmente cree que yo tengo un par de días de estar en eso y por supuesto que no. Bueno, ya oyeron, Abrazos de Esperanza empezó hace 4 años y previo a eso llevo un largo camino que me ha permitido estar con miles de familias y que ellos me han acompañado. Eso es una cuestión que es de ida y vuelta. No es que yo estuve con ellos, sino que nos encontramos en el camino y que a través de conversatorios similares a los que pueden escuchar en Abrazos de Esperanza empezamos a preguntarnos cosas, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, vos planteabas este compartir y bueno, ¿cómo se vuelve a encontrar sentido a la vida? Porque la gente sabe perfectamente, o sea, puede estar en la crisis más enorme cuando su hijo ha muerto, pero siente que su vida no tiene valor, que eso es el perder el sentido de la vida, es que no es valiosa, que no es valioso vivir el tiempo, inclusive teniendo otros hijos, no es algo que digamos, lo hace ver desde otra perspectiva el tener otro hijo o varios otros hijos. Y estoy hablando que nosotros lo vivimos y teniendo mi niña grande, que tenía en ese entonces 17 años, pues era como, bueno, la verdad es que ella ya está bien, yo me puedo ir sin ningún problema. Es más, le pedí a Dios 100 veces, no, 100 veces es poco, es decir, que me llevara porque mi vida no tenía propósito. Y por supuesto, hay un montón de temores y prejuicios y pensamientos que uno siente temor de que el hijo pues esté desprotegido, no tenga con quién estar, etcétera. O sea, todo el desconocimiento que hay después de la muerte y que siguen siendo parte desconocimiento, porque nadie puede decir, claro, habrá la gente que dice, yo fui, yo regresé. Y que eso, bueno, para quien nos escucha, y desde ya les doy una recomendación, Elizabeth Kubler-Ross, Una muerte, un amanecer, increíblemente valioso. Y para quien quiera saber de la muerte, ese libro es increíblemente esperanzador. Y basado en ciencia, ¿verdad? No es basado en creo tal cosa. Pero bueno, tengo que decir que para afrontar esto, el pan de cada día tiene que ser la fe más inquebrantable. Y esa fe se pone a prueba desde el mismo momento que uno ve el último latir del hijo o de la hija. La fe se vuelve, ya no es lo que era, ¿verdad? O sea, que Dios te acompañe, por ejemplo, que es algo que se usa mucho y que Dios te bendiga, ¿verdad? Y entonces uno pues, se pregunta, ¿y Dios a dónde estaba? Que es que andaba de vacación, o sea, el retiro espiritual.
o estaba en la entrada del cielo esperando a mi muchacho. Hoy lo veo así, ¿verdad? Pero en el momento que Manri murió, pues yo no hallaba ni a quién enviarle a mi muchacho. Sentí un enorme convulsión dentro de mí por temores que nacen de cosas que sabemos, ¿verdad? Porque no es que creemos, es que sabemos, ¿verdad? Es completamente un paradigma de vida donde está sentada nuestra existencia entera, que se destruye en su totalidad, y vamos en caída libre. Pero en caída libre es cualquier cosa, ¿verdad? No vemos el fondo, todo es temor. Y, y bueno, solemos creer que esto tiene que ver con el hijo, y por supuesto, ahora es el detonante, hace falta, etcétera, etcétera. Y como humanos, el dejar de querer, por ejemplo, tocarlo, escucharlo, abrazarlo, eso es enormemente difícil porque el cuerpo te lo pide, ¿verdad? O sea, es algo como una especie de adicción. Bueno, tiene que ser uno más, vamos a decir, espiritual para que esa presencia física no sea necesaria. Y es un proceso, ¿verdad? Es un camino que se va haciendo paso a paso. Nadie podrá estar, digamos, viviendo la vida como yo hasta que no haga un camino similar al que yo hice, en el sentido de ir cambiando poco a poco. El día anterior uno echa para atrás, luego echa para adelante, cita cosas, encuentra otras. Y quizá lo más importante en este camino es estar dispuesto a cambiar y saber que hay que cambiar. Y eso significa cambiar lo que creo. Voy a hablar desde la perspectiva religiosa, porque eventualmente pues la religión no me sirve. Y estar dispuesto a eso. Y estar dispuesto a eso, pues no es sencillo, ¿verdad? Hay algunos que somos menos, digamos, menos creyentes, esto lo pongo entre comillas, porque hasta que la vida no te pregunta qué vas a hacer con ella, uno se dice, pues yo sí creía, ¿verdad? Y creía profundamente, pero creía cosas en parte que no eran reales, es decir, uno cree cosas, vamos a decir, dichas por Jesús o etcétera, que no son reales, son como mitos. Y para los que, o sea, para los que son menos creyentes, voy a decir, un ateo pues tiene todo un montón de problemas también. Y tanto el ateo, voy a poner dos extremos, como un muy creyente, que no lo era yo, digamos un cristiano evangélico muy creyente, que los conozco, grandes amigos, pues se preguntan, ¿y qué voy a hacer con el amor de mi hijo? ¿Y qué voy a hacer con mi vida? ¿Y ahora qué sentido tiene mi vida? Los dos están en lugares diferentes, viendo la vida, pero se preguntan lo mismo. Y aparece el enojo como una de las etapas del duelo que precisamente la madre de la tanatología, Elizabeth Kubler-Ross, nos muestra que una de esas etapas por las cuales transitamos las personas cuando tenemos una pérdida es precisamente el enojo. Y el enojo viene respaldado por una profunda tristeza. Manrique, es posible enojarse con Dios ante esta situación de haber perdido a un hijo y cómo puedo volver a encontrar esa paz de corazón a corazón con esa fuerza divina que me ha arrebatado lo que más amo en la vida. Pues sí es posible y enojarse pero la palabra se queda pequeña, ¿verdad? Yo podría describirlo, ya no es el momento que estoy viviendo, pero si me lo hubiera encontrado, o sea, su golpe lo hubiera dicho diferente, pero bueno, su buen golpe se hubiera llevado. Y bueno, eso también genera una crisis eso voy a decir, de creencias, ¿verdad? Porque uno cree que eso está muy mal, pero uno también necesita eso. Es una dualidad muy difícil de vivir. Y me parece que por eso se llama muy bien duelo, ¿verdad? Es el que fui contra el que soy o el que estoy intentando ser. Son dos seres que somos la misma persona que están en lucha. Una compañera muy querida le dice Cintia contra Cintia, ¿verdad? Y está muy clara, ¿verdad? Ella sabe que el problema no está afuera, está dentro. Y sabe que las gentes no son, digamos, el problema. Sabe que el problema es ella, ¿verdad? Y que se le rompió la vida a pedazos
y que bueno, ya en el momento que ya está, sabe que tiene que construir su vida. Y en esto hay una analogía que me gusta decir, ¿verdad? Que es como haber sido un edificio, ¿verdad? Que vamos construyendo determinadas creencias y en cada creencia es un cuarto o un piso, ¿verdad? De ese edificio. Va creciendo y ahí ponemos los títulos profesionales, todas esas cosas que creemos significativas. Cuando un hijo muere, pues eso se derrumba, ¿verdad? No lo trae abajo porque seguimos medio creyendo cosas y abrimos puertas y decimos, si esto no sirve para nada. Bueno, y te voy a decir, y bueno, he conocido mamás tanatólogas que han perdido sus hijos después de ser profesionales y años de años ayudando gente a morir y el duelo y etcétera. Y cuando ya se enfrentan a la muerte de sus hijos, pues es el derrumbe más, digamos, más informado, digámoslo así, ¿verdad? Porque están informadas, saben la teoría, ya tienen, etcétera. Pero todo aquello tiene que volverlo como a volver a creer todo eso que cree para ver si le hace bien, porque eventualmente deja botada esa profesión y se hace otra persona. Y digo eventualmente porque hay muchos papás que suceden esto. Eran una persona, no sé, desde la perspectiva social, dejaron de ser esa persona y empezaron a ser otra. Y yo te podría decir, en mi caso específico, yo era relativamente callado, por no decir que era introvertido. Era una persona que no necesitaba defender digamos, mis ideas o mis principios. Vivía con mis hijos feliz de la vida. Cuando Manri se fue, esa persona se acabó e inmediatamente yo ocupé todo esto, ¿verdad? Y empecé escribiendo y eso es un recurso que todos pueden usar. Y no fue algo que leí ni que alguien me dijo, mira, anda a escribir. No, 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 fue una necesidad que encontré fluir a través de la escritura. Y escribir se vuelve valiosísimo porque usted no tiene que negociar con nadie qué es lo que va a poner ahí, ni tiene que contarle a nadie qué puso ahí. Es otra vez yo con yo, ¿verdad? O sea, estoy el yo destruido y el yo intentando ordenar todo aquello. Y ahora hablabas del enojo, que por supuesto, ahora es gigantesco y uno no solo se enoja con Dios, se enoja con la vida entera y con las personas que se cruzan y con las personas que te dicen lo siento y por supuesto que no lo sienten, porque no lo sienten, ¿verdad? O no lo sienten en la dimensión que uno lo siente. Y se siente uno increíblemente distante de las personas y si uno siente una soledad cósmica, ¿verdad? Todo esto provoca la crisis. Y cuando digo crisis es que esto va mucho más que un duelo, porque esto no es emocional, esto es existencial completo, ¿verdad? Esto todo lo toca, no es eventualmente, no, mi trabajo está bien, porque como no tiene nada que ver con mi hijo, pues jamás, ¿verdad? Uno llega al trabajo y bueno, quiere mandar a todos que El se vayan para la trabajo, casa. el trabajo, la relación con la pareja, la relación Bueno, con los hijos, con los amigos. Y eso por decir algo, porque como bien dice en el ejemplo de Cintia contra Cintia, es la relación primeramente que estoy teniendo conmigo misma, conmigo mismo. claro, ¿Qué me está pasando? Esto que pienso, esto que siente, que va muy distante a todo aquello que me enseñaron desde niño, a todo lo que la sociedad decía, a todo lo que me decían que dentro de un año o de 2 años ya iba yo a pasar el duelo, ya se terminó. Entonces entra todo ese conflicto, toda esa crisis existencial, pero también sabemos que detrás de esas crisis existen esas grandes oportunidades y cierto es, lo puedo sentir. Cuando yo pasé por ese duelo ante el diagnóstico de la enfermedad de mi hermana, lo confieso, yo me enojé con Dios. Un día me habla mi madre por teléfono y me dice, hija, vente, córrele, tu hermana está muy mal en el hospital, están todos los médicos dentro atendiéndola. Agarré las llaves de mi carro y me fui y en una de las avenidas más importantes de mi ciudad tuve que parar, Manrique, porque mis lágrimas no me permitían seguir manejando. Y al hacerme a un lado en la banqueta, grité, yo creo un grito que jamás he dado en mi vida. Grité y le dije a Dios que sí, que era lo que quería, porque eso me estaba doliendo mucho.
Y golpeé la manejadera del carro, lloré, lloré, lloré. Y después de haber llorado con tanto enojo, con tanto coraje, frustración, desesperación, he de comentarle a todos y de compartir que también entró una profunda paz. Pero luego también entra la negociación. Y le dije a Dios, Dios, bueno, voy a aceptar todo lo que me estás mandando, pero no quiero jamás sentirme sola. Porque también vivir, atravesar por esto, es vivirlo en compañía. Se necesita la compañía. Se necesita más allá de una llamada, estoy contigo, pero el estoy contigo no está nadie contigo. Estás solo en un hospital o estás solo como mamá o como papá viviendo ese dolor. Entonces, sí te enojas con Dios y rompes todos esos paradigmas de que no te puedes enojar con Dios. Sí te enojas con Dios. Y también es posible, hablo por mí, también es posible hacer las paces con Dios, encontrar una luz en el camino. Manrique, ¿cómo encuentra una mamá, un papá, una luz en el camino en esa noche oscura del alma de un padre de familia que ha perdido a un hijo o a varios hijos? Yo te diría que siempre hay luz, nada más que uno deja de reconocerla, ¿verdad? O sea, deja de saber que es luz. Y diría, entonces, lo que significaba esperanza antes de la muerte del hijo, deja de significar, porque cuando estamos hablando de luz, estamos hablando de esperanza, ¿verdad? Ese es el camino. O aquí que estoy transitando por esta parte del camino, tendrá eventualmente propósito. Todo eso significa luz, porque estamos muy mal formados con respecto a Dios en el sentido de que es un ser, ¿verdad? Como si fuera una persona, como si, o sea, yo sí he aprendido algo con respecto a lo que creo, es que no sé nada de Dios. O sea, yo tengo una relación con Dios, que es muy diferente a saber con quién estoy hablando, ¿verdad? Porque cuando ya hablo con quién es que estoy hablando con vos, es decir, sé, te veo, sos una persona. O sea, yo sé de quién estoy hablando sin saber, o sea, sin profundizar la familia, etcétera, tu trabajo. Pero sos una humana y yo sé lo que es ser humano. ¿Por qué? Porque me reconozco en vos. Un ser espiritual donde hablamos de la totalidad, no sé de qué estoy hablando, ¿no? Cuando hablamos de eternidad, no sé de qué estamos hablando. Y si alguien dice que sabe de la eternidad, no sabe de qué está hablando. Y todo eso está aquí, ¿verdad? Nosotros le llamamos la loca de la casa. Y Sí, la loca de la casa dice cosas y pasa en una pura conversación y un puro drama, ¿verdad? Es completamente comprensible en los primeros pasos todo el huracán que hay dentro de uno. Y dice cosas y esa loca de la casa te dice, y ha pasado tanto tiempo, y ya viene la Navidad, y el Día del Padre, y pasa diciendo cosas, ¿verdad? Y que es una perfecta locura todo aquello. Y uno vuelve, uno siente que se está volviendo loco. Y para quien nos escuche y está acompañando o va a acompañar a alguien que enfrenta esto, lo más importante es no decirle nada de lo que opine, absolutamente nada, a no ser que nazca de su propia experiencia. Y ser respetuoso en el decir, ¿querés que te diga lo que opine? ¿Verdad? Porque la gente de una vez te lo manda y vean, eso lo que hace es distancia, ¿verdad? Cada vez te distancias más y cada vez te distancian más. Y te tengo que decir que conocemos familias que se han destruido. Claro, se ven, se saludan, son cordiales, pero todo aquello que fue, se fue. Y se fue para eventualmente nunca regresar. Y ojalá, y lo sabemos ya después cuando uno cobra una conciencia diferente, ojalá que nadie nos llegue a entender, porque esto implicaría que ha perdido un hijo o una hija, o varios, ¿verdad? O sea, entran en un estado, y ahora te cuento, estabas diciendo la luz en el camino, ¿no? Eh, Manry muere en un accidente de tránsito completamente, o sea, inesperado, y a quien veo
por primera vez como una especie de luz fue un compañero de trabajo que nos habíamos cruzado en el tiempo, años, tenía, no sé, 1 o 2 años de no verlo, Ronald, y Ronald, su hijo, había muerto por suicidio. Y yo pues había ido a donde Ronald, las misas y un abrazo. Afortunadamente yo era bastante callado, entonces no decía, voy a decirlo como lo creo, tonteras, ¿verdad? Eh, yo un abrazo, pero jamás estaba cerca de Ronald, jamás podía ayudarlo. Es más, yo me encontré a Ronald 2, 3 veces en el camino y lo que pensaba era, pobrecito Ronald, el papá del hijo que suicidó. Ese es el estigma que yo tenía para Ronald. Cuando yo veo a Ronald en la multitud de la iglesia, veo luz, o sea, era el único que me podía entender. Y entonces yo quito y me voy a donde Ronald y bueno, Ronald me agarra, hablamos, etcétera. Y a partir de ahí empezamos una larga conversación a través de que nos llamábamos, él me ponía mensajes, etcétera, ¿verdad? Porque parte de quien su hijo muere inesperadamente es que no se puede despedir, por ejemplo, ¿verdad? Y eso empieza a ser una revolución ya, o sea, estoy en una pequeña línea, ¿verdad? Porque esta crisis nace de muchas líneas, una de ellas es esa, no me pude despedir. Y uno necesita despedirse. Esa es la loca diciendo cosas. ¿Y cómo no te pudiste? Y entonces no me oyó lo que yo le dije, que yo lo amo y etcétera, etcétera. Bueno, con Ronald parte de esa crisis empezó a tomar colores diferentes. Ojalá que todos tengamos un Ronald por ahí. Y, o sea, no quiero que nadie haya perdido un hijo, pero si lo ha perdido porque somos muchísimos, que tenga la fortaleza humana de ir a ser solidario. Y mire, solo el acto de la presencia de alguien que ha enfrentado esto ya es luz, porque uno calza, es como una especie de rompecabezas que se arma y uno dice, si Ronald pudo, pues hay algo detrás de todo eso. Y voy a decir que todo esto yo lo traduzco ahora en Dios. O sea, claro, tiene un nombre, pero Dios, o sea, Ronald está con Dios, yo estoy con Dios, vos estás con Dios. Claro, esta conciencia que estoy diciendo, por supuesto, he durado años para desarrollarla y para hacer la parte mía. 15 Ya se años. convirtió, bueno, ya se convirtió en mi ADN espiritual. O sea, yo ya no tengo preguntas, ya no tengo por qué, ya todo eso se fue. Claro, y tampoco es el tiempo, ¿verdad? O sea, si yo no hubiera hecho con el tiempo, jamás nos hubiéramos encontrado para conversar esto, jamás, o sea, eventualmente existiría un abrazos de esperanzas, pero yo no estaría en él. No es el tiempo el que cura, es lo que uno hace con el tiempo. Eso es muy Y importante. esto, Y y eso, esto aplica para todo, ¿verdad? O sea, para cualquier crisis del tipo que sea, llámese que perdiste un trabajo, llámese lo que sea, todo aquello que sea una pérdida significativa que hoy la sociedad desafortunadamente, o afortunadamente, no lo sé, nos hace pasar la página y acumularlo en el, en el, en la mochila de problemas que llevamos arrastrados a través del tiempo, pues generan eso, ¿verdad? Generan desesperanza acumulada y se genera estrés y se generan enfermedades y la vida es gris. Y bueno, la sociedad, digo, los medios, ¿verdad? O sea, hoy el mundo no ayuda, ¿verdad? Voy a decir, cuando mis papás crecían, sus papás, mis abuelos, los tuyos, tenían mucho más silencio en toda la existencia, ¿verdad? Toda su existencia, entonces tenían tiempo de estar con ellos mismos, no le tenían miedo a la soledad, iban, o sea, caminaban, no sé si en el caso de ustedes existía, pero estoy seguro que sí, o sea, de un sitio a otro, hay un pueblo que se llama Costa, aquí en Costa Rica, no es muy lejano, en cuestión de, qué sé yo, 20 minutos. No, decir, una hora estás hoy en vehículo. Cuando mi abuelo era joven y empezaba su familia, duraba 2 semanas para llegar a ese pueblo. Iba solo,
y durante 2 semanas se acompañaba a él mismo. Y mi abuela perdió un montón de hijos. Es decir, nacieron, 2 años después murieron, etcétera. Uno se pregunta, ¿y cómo hicieron ellos? Pues tenían silencio. Su vida tenía propósito. Había que hacer ese camino. La de hoy es una vida light, tengo que decirla con respecto a lo que nuestros abuelos vivieron, que tampoco son mejores, es decir, ellos tuvieron una existencia diferente. A nosotros nos toca bailar con hoy. Y claro, podemos volver al pasado. ¿Qué es lo que tenían ellos que no teníamos nosotros? Silencio. ¿Qué es lo que ocupamos nosotros? Silencio. Encontrarse consigo mismo. Manrique, Claro. sin duda alguna, y hace unos minutos atrás lo mencionaste, esto es un proceso. El Ujú, duelo es un proceso. ujú. Y tal vez muchas personas de las que ahorita nos estén escuchando, escuchen un Manrique centrado, equilibrado, en paz y con paz. Pero tuviste que transitar por más de 10 años, que creo la muerte de tu hijo ya hace 15 años de este suceso, y definitivamente tuviste que elegir un camino. ¿Cuáles son esos caminos que una madre o un padre de familia puede elegir, decir, me quedo aquí en donde voy a encontrar el sentido de la vida, o este otro camino en donde vivo en el sufrimiento? ¿Cómo puedes, cómo compartir a esos padres de familia desde dónde se puede honrar la vida de un hijo? ¿Cómo poderle realmente decir al hijo, te recuerdo de esta manera, más allá de tocarte físicamente, como decías, y que el cuerpo lo necesita, pero trascender hacia esa espiritualidad? ¿Cómo decirle a esos padres de familia, esta es la mejor manera de honrar la vida de tu hijo desde tu experiencia como papá de haber perdido a tu hijo? Empiezo por el camino que nadie debiera de seguir, que es el resignarse, ¿verdad? Y que es una palabra que se entiende mal, ¿verdad? El resignarse es, ok, mi vida será sufrimiento por siempre y me resigno a que así sea. Y o sea, eso hará que tu vida sea, y es una palabra fuerte, desgraciada, ¿verdad? O sea, no tiene gracia vivirlo, no tiene propósito. ¿Por qué? Porque nada de lo que se hace, eh, nada de lo que la vida te da tiene dulzor, no se disfruta. Y cuando decimos disfrutar es que sea dulce, ¿verdad? Aquello. Y esa palabra se entiende muy bien. Del otro lado hay una gran batalla, ¿verdad? Esta que acabo de citar, te podría decir que me he encontrado papás, qué sé yo, después de 20 años y siguen en el mismo drama, que cuando encuentra a alguien que se los puede manifestar porque sienten, perciben, que lo pueden entender, te hablan y uno pensaría, no, tiene un par de años, tiene un año de estar viviendo y te dice 15 años, 20 años de no haber hecho nada. Y bueno, de no haber hecho nada, no. De estar resignado, soportando día tras día tras día, que su vida es desgraciada. Y esto implica que uno no le gusta el amanecer. ¿Y por qué? Porque es un día más por sufrir. Esto se siente cuando el proceso camina. Esto que acabo de escribir se siente, así tal cual te lo acabo de decir. Uno no quiere, esto lo dice mucho mi señora Deisita. Ella dice, no quería abrir los ojos porque si los abría, la realidad que no quería que fuera, se hacía realidad. Nuestro hijo no estaba en el cuarto, no había nada en eso, ¿verdad? Era un vacío enorme, gigantesco. Bueno, mi señora Deisita, mi hija Lenita y yo, pues nos dispusimos a enfrentarnos a la vida y eso significó muchísimos cambios, muchísimas cosas que la gente, si se los comentara, podría pensar que son locuras, pero yo todas esas locuras las ocupé.
absolutamente todas. Y tengo que decir que en lo que te pide la interioridad hay una sabiduría que no te la puede dar nadie. Porque, por ejemplo, el estar enojado es un llamado a aléjense, ¿verdad? Y esa distancia uno la necesita porque está en reconstrucción. La gente tiene que aprender a respetar eso. Y esto significa, ahora lo decía un rato como una sola línea pequeñita, por favor no le digan a la gente lo que opina, porque ustedes no tienen la menor idea de la enorme huracán que hay dentro de las personas. Si quieren acompañar a alguien, lloren con ellos, eso no les va a dar, no les va a hacer daño absolutamente a ninguno de los dos. Acompáñenlo en silencio. Si el que vive y enfrenta la muerte de su hijo, hija, etcétera, te pregunta cosas, pues ahí sí, abrir la puerta y decís respetuosamente lo que pensás. Intentando sacar lo que dice el corazón, no lo que dice la razón, que eso es un gran error, ¿verdad? O sea, medio oís cosas de cómo se resuelven los duelos y eso es lo que le pasás diciendo a las personas, ¿verdad? Cosa que duele mucho y genera distancia. Pero me decías, bueno, uno de los caminos es resignarse a sufrir por siempre. El otro es en la gran lucha, cambiar, crecer. Y cuando digo crecer, significa crecer espiritualmente, y ya estos son 3 días y seguimos hablando de lo que es espiritualmente. Es reconocer el amor como un verdadera energía que se emana del corazón de nuestros hijos, de nuestro corazón y de Dios, que es un triángulo de existencia que es lo que ha permitido la vida. Entender esto, aceptarlo, abrazarlo y vivir por esto hace la diferencia. Pero esto se hace en pasos cada vez diferentes, ¿no? Te digo algo que se convirtió en nuestro camino en una piedra angular increíblemente valiosa, que fue asistir a un grupo de apoyo de padres y madres que habían enfrentado la muerte de sus hijos a un mes de haber muerto madre. En el caso de las mamás es mucho más fácil incorporarse en estos grupos. En el caso de los papás, nosotros no queremos. Y si vamos, vamos a regañadientes, no quiero hablar con nadie, ahí no, ¿verdad? Y bueno, en el caso nuestro, apenas llegamos, nos encontramos a Pedro y a Miriam. Ellos estaban enfrentando a un mes plazo, o sea, su hija María Fernanda había muerto un mes antes. Y ellos lo primero que nos dijeron, hemos llorado con ustedes la muerte de su hijo, lo supimos a través de la televisión y hemos estado con ustedes. Vea, eso marcó la diferencia hasta hoy. Y a partir de ahí nos convertimos en una familia que nos dejaban nuestros hijos, Manri y Nanda, que nos juntaron. Y a partir de ahí lloramos juntos, nos hicimos preguntas juntos, nos enojamos juntos y nos fuimos poco a poco poniendo de pie. Y bueno, empezaron a incorporarse otros papás, conocer otras, digamos, otras formas de irse, que eso es una de las primeras etapas con las cuales uno lidia. Y bueno, es abrirse al cambio, decía, al principio decía, es abrirse al cambio. Entonces hay que decir, o sea, hay que ver la vida, leer la vida, porque la vida te pide cosas, ¿verdad? Uno se cierra a ellas. La vida te pide cosas e irlas aceptando, abrazando, construyendo, porque eso requiere sacrificio, trabajo, requiere tiempo, es decir, yo si le dedico tiempo a mi proceso de crisis y duelo, estaré eventualmente cada vez más cerca a sentirme libre del dolor y habrá cobrado propósito. Y entonces ahora se los digo así, aquello que despertar era como vivir una pesadilla, hoy lo veo como un propósito en el sentido que era necesario sentir aquello para que me llevara a hacer algunos cambios, me llevara a un grupo, me abrazara con Pedro, fue, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy lo veo como propósito. En aquel entonces no veía propósito alguno de absolutamente nada. Pero en este momento yo vuelvo a ver atrás y digo, todo aquello vivido, todo aquel dolor
que he pasado por mi vida y por mi corazón, tenía propósito, y el propósito era cambiar y ser el quien soy, y hoy poder encontrarme con un papá, una mamá que quiere quitarse la vida porque su hijo ya no está aquí, y poderle tender una mano. Y no porque aprendí, sino porque lo viví. Le puedo decir, aquí hay vuelta, y puedo aceptar que ya hemos perdido mamás que han decidido quitarse la vida. Y eso es increíblemente desafortunado. Y ojalá hubiéramos podido hacer más por ella, pero también creo que cubre un propósito. Es decir, a todos nos dicen, si alguien no va a tener ayuda, si no tiene la suficiente ayuda, se va a ir. Y es así. Y bueno, esto es enorme, claro. Claro está que esto es enorme. He ocupado años para que esto sea así. Pero la piedra angular en nuestra vida es haber estado con otros que quisimos ayudar y que en ese quehacer nos ayudamos a nosotros mismos. Y bueno, esto me ha llevado a estudiar, por ejemplo, inteligencia emocional, inteligencia espiritual, teología, etcétera. Y eso lo he hecho para intentar acercarme a personas para poderles tender una mano con un conocimiento que lo paso por el corazón, porque nada de eso se volvió conocimiento árido, sino que se volvió un conocimiento que yo empiezo, cuando leo aquello, reconozco mis patrones de dolor, qué significan, qué es el miedo, qué es el amor, etcétera, etcétera. Y entonces, pero eso lo hago para poder ayudar. Y en ese quehacer me ha ayudado un montón a mí. Y ahí es Y bueno, que ahí es no, cuando y, decimos, ¿no? Después de haber perdido tanto y haber atravesado todo este proceso, porque aparte es un proceso no acabado, porque somos seres humanos y seguimos en esa constante construcción de nosotros mismos. Pero ahí es donde nosotros vemos que después de esa pérdida tan dolorosa, también es posible ganar y ganar en el sentido de que me he transformado en una mejor persona. Y el darme a los demás, el ofrecer el servicio a los demás, el saber agradecer después de un tiempo lo que Dios te ha mandado, eso también podría ser, Manrique, honrar la muerte de un hijo. después de un tiempo, como dice un compañero, a la larga, pero muy a la larga, ¿verdad? No a la corta, ¿verdad? Sino a la larga. Y porque esa palabra hay que tomarla como tal, muy a la larga. Y bueno, la vida te va abrazando, porque cada vez, o sea, si uno avanza en este propósito, la vida te va abrazando, ¿verdad? Y te va pidiendo cosas y te va pidiendo que la abraces, en el sentido de que la vivas, ¿verdad? Y uno se niega, ¿no? Porque un papá, digamos, equilibradamente en paz, no ama a su hijo. O sea, es algo que dice la loca de la casa. Un papá que no va al cementerio es un papá que no ama a su hijo, por ejemplo. Y te puedo citar un montón, ¿verdad? Porque no es lo que dice la gente, es lo que dice lo que sabemos. Y ir cambiando todo aquello por otro tipo de forma de amar, otra forma de amar. Y hemos hecho un montón de cosas. Hemos hecho, bueno, Manry muere en un accidente de tránsito durante algunos años, en los primeros años, no sé, 10 años o algo así, 8 años, hicimos todo un esfuerzo para que la vialidad en Costa Rica tuviera mejores equipamientos electrónicos. Y eso fue un gran esfuerzo. Y fue súper bonito porque mucha gente se incorporó en este proyecto que no necesariamente había perdido hijos y querían apoyarnos. No era apoyar a Manry, no lo hacían por Manry, lo hacían por nosotros. Y entonces, en el momento que uno se abre a eso, de ese abrazo maravilloso de la gente que te quiere, que no sabe cómo ayudarte, pero sabe cómo ayudarte. Cuando dejamos que esa sabiduría humana del corazón nazca, esas cosas suceden. No hay necesidad de decir nada. Hay que hacer por las personas. Y bueno, habrán los que hacen una semana, habrán los que hacen un mes y habrán los que hacen años por uno. Yo recuerdo, en ese entonces trabajaba para una compañía argentina y yo me volví, o sea, era fuera de servicio, yo no servía para nada. O sea, si mi vida estaba destruida, mi trabajo no tenía ninguna importancia. Ellos
sin ser, o sea, no tenían, voy a decir como se dice aquí, vela en el entierro, me abrazaron, me soportaron, me llevaron y con esa expresión de amor, porque es así, es una, o sea, ellos si le preguntan, no, día de solidaridad, bla, 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 ¿verdad? No, eso es una expresión de amor. Eh, Me ayudaron a transitar los primeros años y fue súper bonito. Ellos trabajaban en temas de tránsito y entonces tomaron la bandera de mi hijo, que había muerto en un accidente de tránsito, para proyectar cosas que aún se están desarrollando. Y eso es increíblemente hermoso. O sea, eso es, o claro, en el principio uno no quiere nada de eso. Quiero a mi hijo de vuelta y no hay nada que lo pueda resolver sino el hijo de vuelta. Pero en el momento que uno va al saber para otra parte y cambia de perspectiva, empieza a ver todas esas acciones que la vida está haciendo a través de la no existencia de alguien. Pero de alguna manera es una nueva existencia. Es una nueva existencia. Claro, ya no tiene cuerpo, no tiene voz, no tiene olor, pero tiene existencia, tiene, tiene vida. Y eso que acabo de decir me hizo, o sea, me ha permitido saber más quién es Dios, porque Manri abre la puerta de Dios. Claro, cuando uno ve todo aquello no entiende nada. Poco a poco empieza a tomar cosas que empieza a llamar, estos son acciones de amor. Y te digo, es que el mismo acto puede hacerse por una elaborada racionalidad ética o puede hacerse por un acto de amor. El mismo acto, no hay ninguna diferencia en el sentido del resultado, cómo se hace, los esfuerzos que requieren, etcétera. Pero si nace del corazón, si nace de la conciencia, y aquí esta palabra es gigantesca, ¿verdad? Estoy haciendo esto para, deja de ser un acto elaborado éticamente o eh, porque debes hacerlo, ¿verdad? La sociedad te dice, usted tiene que cambiar el mundo porque su hijo ha muerto y tiene que cambiar leyes y hacer toda esa vaina. Eso sería un acto racional, hacerlo para que nadie más pase por aquí. Bueno, el esfuerzo de los semáforos y de todo este esfuerzo de vialidad iba enfocado hacia ahí. Hace unos años sentí que ya no estaba, que eso ya no era, o sea, no era algo que tenía que hacer y lo liberé en el sentido de que lo heredé y ahí va. Y Y bueno, ahora ya se estás hizo un aquí, gran... y ahora estás Y aquí ahí va. a través de las plataformas, llegando a más padres de Bueno, familia. Para sí, sí, sí. finalizar, Manrique, porque sé que el tiempo apremia, Sí, sabiendo desde que el duelo de una madre, de un padre de familia, no es como una enfermedad en la que me puedo enfermar del estómago, acudo al médico y el médico me va a prescribir medicamento para sanar inmediatamente esa infección que pueda traer en el estómago. Es mucho más el duelo, como dijimos al principio, no tiene nombre. Sin embargo, desde tu experiencia, desde la experiencia que madres y padres de familia han compartido de todo el mundo a través de esta plataforma que ustedes ponen a disposición del mundo en general, ¿qué nos podrías compartir? ¿Cómo pueden los padres empezar a sanar ese duelo? Haces énfasis en la palabra acción, hacer, más allá de pensar, más allá de decir, más allá de escucharlo. ¿Qué es lo que realmente a ustedes, a ti, Manrique, a ti, a todos los padres que han confluido en este hermoso grupo, Abrazos de Esperanza, qué es lo que, cómo han empezado a sanar este duelo? Me gustaría lo compartieras con los padres que te están escuchando en este momento. como el ABC, digámoslo así. De manera El A, jurídica, ¿verdad? Y muy claro, respetuosa para los padres. claro. Bueno, voy a decirlo así, solo voy a introducir. Es que yo les puedo hablar de tú a tú, ¿verdad? Yo les puedo decir, te estás victimizando.
Les puedo decir, porque yo me victimicé. Lo entiendo muy profunda y muy claramente qué significa eso. Pero más allá de esto, les voy a decir, busquen ayuda, déjense ayudar. Mire, está conformado así, busque ayuda, aprende a dejarse ayudar y déjese ayudar. Y en el momento que sienta algo ahí que lo mueve, ayude a alguien más. Ese es un quehacer que se hace con las personas como iguales y esto aplica para todos. Si perdés un brazo, la vista, júntese con quien ha perdido la vista. Él, ella le podrá decir, he hecho esto, aquello. Pero para un papá, una mamá, te podrá decir, a mí me sirvió aquello, a mí me sirvió lo otro, deseché esto en mi vida, quité mis amigos, metí, etcétera, ¿verdad? Eso se encuentra en los grupos de apoyo. Y me permito decirles, miren, grupos de apoyo hay en toda América, y aquí sí incluye inclusive los Estados Unidos, están los hermanos compasivos, Renacer, Lazos en Colombia, Tanillay en Perú, Bolivia y Chile son Renacer y Mariposas, y en toda América, inclusive Cuba, está Renacer. Todos esos grupos están a disposición. Y si por distancia o lo que fuera, hay por Zoom. Todos los días hay reunión. Todos los días, y estoy hablando de todos los días de la vida. Y entonces, busque ayuda, déjese ayudar, aprenda a dejarse ayudar, déjese ayudar y ayude. Esta es una primera, digamos, el A. El B sería, no se quede quieto, ¿verdad? No se quede quieto y accione, aunque sea para atrás. Y bueno, la última y más grande de todas, no se resigne. Luche cada día por aceptar su vida y ese camino lo va a llevar a donde tiene que ir. Quizá voy a poner una cuarta que es la más grande de todas. Escuche su corazón y haga lo que dice el corazón. No deje que la razón ni lo que diga nadie más no permita que lo que le pide el corazón lo haga. En un gran resumen de tantos años, podría decirlo así. Muchas gracias, Manrique. Finalmente, me gustaría que compartieras con el público a dónde tienen ellos que dirigirse. Háblales brevemente de la plataforma que ustedes ofrecen a través de YouTube, de tu podcast, del podcast en el cual convergen padres de familia de todo el mundo y que esta sea una herramienta más que los ayude a ellos a ir sanando poco a poco su duelo. Bueno, en Abrazos de Esperanza nos encuentra en todas las plataformas. Creo que no hay ninguna en la que no aparezcamos. Ustedes ponen en Google Abrazos de Esperanzas y van a encontrar todos los links que los lleva a todas las plataformas y en las cuales van a poder encontrar toda la información para hablarnos. Y si no saben dónde encontrar el apoyo, esto que acabo de decir, grupos y grupos, nos dicen, mire, vivo en Colombia, que inmediatamente encontramos a la gente de Colombia y se las proporcionamos. Eso lo estamos haciendo desde siempre y con mucho gusto. Y bueno, así como sucedió con vos, pueden hablarnos, ¿verdad? Y a través de nuestro WhatsApp nos hablan y vamos a contestar. Ocasionalmente estaré yo o algunas otras compañeras o compañeros que pueden estarles conversando y diciendo. Y esto que decía, bueno, buscar apoyo en los grupos o tienen preguntas o necesito ayuda o estoy en tal caso, vamos a estar para ustedes. Bueno, tenemos labores diarios y esto pido tiempo, ¿verdad? Porque la gente llega un momento que tiene una enorme desesperación y eventualmente, no sé, 1, 2, 3 horas no les contestamos porque estamos trabajando, ¿verdad? O estamos haciendo esto, un podcast o una participación, etcétera. Entonces, lo que pedimos es comprensión en el sentido de que vamos a contestar lo más pronto posible y ahí vamos a estar, y ahí vamos a estar y seguiremos estando. Y les voy a decir algo que se los digo a todos los compañeros, yo no les voy a tener ninguna lástima, les voy a tener compasión. Y eso significa que voy a hacer por ustedes todo lo que esté en mí, pero no les voy a tener ninguna lástima. En el sentido de que no voy a decirles, ay, pobrecito, se le murió su hijo, no, les voy a decir, sé lo que es
perder un hijo. Sé lo que estás viviendo y sé que te puedes poner de pie y tener una vida buena después de la muerte de un hijo. Y estaremos para ustedes, y no solamente yo, ¿verdad? Estará, bueno, mi señora y muchísima gente que nos ha apoyado en este proyecto. Y cerca de ustedes hay alguien de Abrazos de Esperanzas, es decir, en Chile hay, en Argentina hay, en Panamá hay, en México hay. Recientemente gente de España va a incorporarse a la gente que está en Abrazos de Esperanzas. Gente que está inclusive en Italia nos lo pueden llegar a ayudar. Gente que se migró, es de origen latino y vive allá. Bueno, tenemos a unas personas que podemos contactarlas para que puedan estar con ustedes. Así es que, pues Abrazos de Esperanza es eso, ¿verdad? Somos todos ayudándonos a continuar y hacerlo y seguir amando a nuestros hijos, pero hacerlo bien. Esos Abrazos de Esperanza. Y bueno, los esperamos ahí con todo el amor y el cariño. Muchas gracias, Manrique. Quiero de verdad agradecerte en lo personal, enviarte un abrazo a la distancia de corazón a corazón por la apertura, por la generosidad, por la atención inmediata en la que atendiste mi solicitud a participar en este podcast. Agradecer a todo el grupo Renacer, agradecer Abrazos de Esperanza, porque si bien es cierto, hoy eres la cara de ellos. A todos, muchísimas gracias. Felicitarlos por este hermoso proyecto de vida tan generoso que comparten con el mundo. Solicitarles a todos los que nos escuchan a través del podcast de Llévame Contigo y Vuela, de Abrazos de Esperanza, que a través de estas bendiciones que les está llegando, de información de alto valor humano, que les ofrece herramientas, también nos ayuden a sembrar semillas de bendición, compartiendo esta información para una madre, para un padre de familia que está atravesando en este momento por la pérdida tan dolorosa de uno o varios de sus hijos. Sin más, les agradezco a todos habernos acompañado en este episodio tan emotivo de Llévame Contigo y Vuela. Te recuerdo compartir esta información y dejarnos en la descripción qué te llevas de este episodio, qué aprendiste, pero sobre todo, como dice mi querido amigo Manrique Suárez, qué estás decidido o decidida a hacer para transformar tu vida, para encontrarle sentido a la vida y sobre todo honrar la vida de tu hija y de tu hijo. Te abrazo desde el fondo de mi corazón y muchas gracias.